Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Me da mucho gusto verlos y muy emocionada porque este es el séptimo mes consecutivo en el que todos los días estamos haciendo eventos para compartir conocimiento en comercio exterior y aduanas y sobre todo que ustedes siguen aquí, ¿no? Estamos muy agradecidos de que continúen con nosotros, que continúen con este entusiasmo de realmente el amor por el comercio exterior. Y pues bueno, ya algunos hasta bromearon con nosotros de que parecemos mañanera, que todos los días estamos conectados, ¿no? Así que me dio mucha risa, ¿no? Pero yo espero que sigamos compartiendo mucho conocimiento. No como mañanera, pero... Ok, y bueno, pues según la revista Forbes México, alrededor del 90% del comercio mundial se transporta por vía marítima. La industria marítima internacional cuenta con que México le brinda acceso estratégico a las principales rutas de navegación marítima, que es el Océano Pacífico y Atlántico, así como el Golfo de México y el Mar Caribe. Y también es altamente atractivo ya por la superficie de kilómetros cuadrados que tiene México. Y aunque México ha avanzado significativamente en el modelo portuario, también tenemos grandes áreas de oportunidad. Así que el tema de hoy es indispensable para poder aprovechar estas oportunidades y es fundamental el comercio exterior y el derecho marítimo. Así que ese es el tema del día de hoy. Y para ese tema nos acompaña el maestro Rubén Abdo Ascar. Rubén, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a hacer un troque con nosotros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la cordial invitación. Estoy sumamente contento de poder participar en una ocasión más, tocando un tema que, como bien lo comentaba, maestra, el derecho marítimo, perdón, no puede pasar desapercibido. Vamos a ver en el transcurso de esta plática el por qué lo digo y que no podemos tomarlo por separado del comercio exterior. Digamos que van de la mano y lo vamos a ver más adelante. Sin duda, realmente estoy segura, me encantan tus pláticas, sobre todo esa importancia de cómo podemos impulsar más a México por medio del comercio exterior y el derecho marítimo. Y para esto quisiera presentar tu semblanza, si me ayudan a compartirla. El maestro Rubén Abdo Ascar es abogado egresado de la Universidad de La Salle, especializado en comercio exterior y derecho marítimo, maestrando en la maestría en Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero en el CUEF. Socio fundador del despacho Ascar Camacho Ramírez y Asociados, litigante, consultor, conferencista y autor de diversas obras relacionadas con comercio exterior y derecho marítimo. Se ha desempeñado como gerente de Trade Compliance en Mitsu de México, gerente jurídico en las agencias aduanales NAT Global y Grupo EI, abogado en el despacho Morales Heiser y asociado y de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México. Y se inició como servidor público en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanas del SAT. Así como también estamos agradecidos porque ha participado con diversas publicaciones en nuestra revista de TLC Magazine. Así que, Rubén, es un placer tenerte aquí otra vez a hacer un troque con nosotros. Bienvenido. Al contrario, muchísimas gracias. Pues de nueva cuenta estar con amigos, colegas. Aquí está el maestro Octavio de la Torre, el doctor Máximo Carvajal, el vista aduanal Antonio Carballido, que tuvimos una charla el viernes, si la memoria no me falla, bastante agradable. Y bueno, pues aquí agradecido y vamos a comenzar, si me lo permiten. Se puede compartir pantalla, ¿verdad? Ok, Adelante, maestro. muchas gracias. Creo que es aquí y se le da a compartir. Ok. ¿Alcanzamos a ver todos la diapositiva? ¿Todavía no? Ahora sí. Perfectísimo. Muchas gracias, doctor. Ok, bueno, pues después de esta amable introducción que hicieron de parte de un servidor, pues vamos a platicar un poquito acerca del comercio exterior y el derecho marítimo. De primera mano, pues hay que definir lo que es el comercio exterior, lo que es el comercio internacional, para comprender mejor la importancia del derecho marítimo. ¿Por qué? Porque muchas personas, lo que llamamos los sujetos de comercio exterior, entre ellos agentes aduanales e importadores, por ejemplo, tienen mucho que ver con el tráfico marítimo en las aduanas marítimas, valga la expresión, Veracruz, Manzanillo, Altamira, etcétera. Y en su día a día están empapados con el comercio exterior, sin embargo, no tienen los conceptos básicos. Por ejemplo,
Algo que siempre he peleado mucho en el buen sentido de la palabra es por qué al conocimiento de embarque no lo denominan como tal, como debe de ser en la ley. Y siempre les digo a las personas que me hacen el favor de asistir a alguna plática que da un servidor, no es regaño, simple y llanamente les hago énfasis en que se llama así, porque en el momento en que ustedes quieran buscar en algún ordenamiento legal, llámese ley aduanera, su reglamento, las propias reglas generales de comercio exterior, y no se diga la ley de navegación y comercio marítimos, si ustedes filtran BL o B diagonal L, no me van a encontrar nada, mucho menos Bill of Lading. Y en los tratados internacionales traducidos al español, de igual manera hay que decir el nombre como es, y esto tiene una importancia pues de gran peso, porque si no sabemos cómo se llama en español, y lo digo con todo respeto y en el buen sentido de la palabra, pues no podemos conocer los alcances jurídicos que tiene el conocimiento de embarque. Como lo comentaba hace un momento la maestra Daniela, pues arriba del 80% del comercio internacional es desplazado por el transporte marítimo. Dicho lo cual, pues el comercio internacional lo entendemos como aquel intercambio entre bienes, servicios y flujos de capital a nivel global en todo el mundo. No hay una distinción entre países o bloques comerciales, como sí sucede en el caso del comercio exterior, que es ese mismo intercambio de bienes, servicios y flujos de capital, pero aquí ya estamos hablando entre países o un país con un bloque comercial o con un mercado común, etcétera, inclusive entre bloques comerciales y mercados comunes. Es por ello que hablamos del comercio exterior de México, el comercio exterior de la Unión Europea, el comercio exterior de China, y se basa principalmente en la balanza comercial, cuánto he importado y cuánto he exportado. Ahora bien, vamos a pasar ahora sí un poquito a lo que es el derecho marítimo y a distinguirlo de otras ramas con las cuales se suele confundir, porque siempre se nos hace la pregunta a los maritimistas si el derecho marítimo tiene que ver con la delimitación de los espacios marinos, y no es así. Si el derecho marítimo tiene que ver con la actividad marítimo portuaria, en principio sí, pero hay una rama más específica que tiene que ver con esta actividad de suma importancia para nuestro país y a nivel mundial. Entonces, el derecho marítimo podemos entenderlo como aquel conjunto de normas jurídicas de carácter mixto que regulan todos los hechos y actos jurídicos que surtan sus efectos y o se desarrollen en la mar y o tengan como objetivo el producir consecuencias de derecho y en todas las actividades y demás industrias relacionadas con la mar, siendo de carácter multidisciplinario y autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Se habrán percatado que me refería a la mar en género femenino y no en masculino. La terminología correcta es que sea en femenino. Me gusta hacer mucho la remembranza de Santiago, aquel personaje del Viejo y el Mar de la novela Ernest Hemingway, en donde precisamente Santiago hace alusión a esto en el sentido de decir, la mar es madre protectora y también puede ser una madre exigente. En el momento en que hay una marejada, algún maremoto o alguna tormenta tropical a efecto de llamarnos la atención. Lo que tú tires en la mar hay que recogerlo, si no ella misma hará que lo recojas. Y esta madre protectora también nos puede llevar a buen puerto, en contraste con lo que dicen los marinos ingleses que le denominan en género masculino, the sea o el mar, viéndolo como un adversario cuando es todo lo contrario. Madre creadora y madre protectora, dice este protagonista de la novela El Viejo y el Mar. Dicho sea de paso, si no la han leído, se las recomiendo ampliamente para entender un poquito mejor la terminología marítima. Y por supuesto es una novela fascinante, ¿no? Amén de lo anterior, pues bueno, ¿por qué me refería a ella como una ciencia del derecho de carácter mixta? Como bien lo sabemos, tenemos una división básica del derecho entre derecho público y derecho privado. El primero, que regula relaciones entre el Estado y el particular, y el segundo, el derecho privado, relaciones entre particulares. Aquí en el derecho marítimo estamos hablando de las dos vías, es decir, claro que hay una relación entre el Estado y el particular, por ejemplo, cuando se tiene que llevar algún proceso de abanderamiento de embarcación, algún proceso registral, inscribir este mismo abanderamiento en el Registro Público Marítimo Nacional,
o que el capitán de la embarcación levante alguna fe de hechos de algún percance que se llegara a suceder para el caso de una avería, que vamos a platicar qué es eso. Es también de carácter entre particulares para los efectos de las celebraciones de los contratos, principalmente de la utilización de embarcaciones, como lo es el fletamento y el contrato de transporte, que mucho tienen que ver con el comercio exterior, como lo vamos a ver en el desarrollo de nuestra plática. Asimismo, pues, esta conducta externa que siempre le va a importar al derecho tiene que estar regulada a efecto de reconocer derechos, de establecer el cumplimiento de obligaciones y no se diga, por supuesto, la relación que existe del derecho marítimo con otras ramas como lo es el derecho del mar, porque entonces ahí cómo voy a saber hasta dónde existe la jurisdicción de un estado. El derecho del mar se piensa erróneamente que es una rama del derecho internacional cuando no es así. Incluso yo me atrevería a decir, a reserva de la mejor opinión de los presentes, el derecho del mar le dio nacimiento al propio derecho internacional y me regreso un poquito. Se ha llegado a pensar también que el derecho marítimo le ha dado, o más bien es originario o derivado o depende del derecho mercantil, cuando eso es completamente falso. Incluso el derecho marítimo le ha dado nacimiento al derecho mercantil y ha heredado instituciones tales como los títulos de crédito. El conocimiento de embarque, de hecho, es uno de ellos, del cual vamos a platicar. Entonces, la autonomía del derecho marítimo es tal que siempre cuando platicamos sobre ello, yo les pido a los asistentes que si tienen una constitución a la mano, filtren derecho marítimo y ahí van a descubrir la autonomía que tiene esta rama del derecho. Pues establece claramente en nuestra constitución que es facultad de la Federación legislar sobre derecho marítimo, también que los tribunales federales del Poder Judicial van a conocer sobre controversias de derecho marítimo. Si alguien llegara a preguntarme, ¿el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de controversias de derecho marítimo? De ninguna manera. Podrá conocer de la determinación de un crédito fiscal que haga una aduana de tráfico marítimo, pero ya si estamos hablando de un siniestro derivado de una avería gruesa, de una colisión de buques o incluso que se esté demandando el incumplimiento de algún contrato de fletamento, directamente ahí nos vamos ante el juez de distrito correspondiente. ¿Quién es el que va a conocer? El citado juez de distrito que tenga jurisdicción en donde se encuentre la embarcación. Bajo el principio de que la tierra domina la mar, es así que también nuestra legislación lo reconoce tanto en Ley de Navegación y Comercio Marítimos como en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que este último ordenamiento está muy escueto y lamentablemente ha sido por la falta de interés que como país muy erróneamente hemos tenido para estudiar esta bellísima rama y que no debemos pasar desapercibido. Antes de continuar con la definición del derecho del mar, quiero definir derecho del mar y ahorita explico por qué es importante que México ya no le siga dando la espalda a sus mares. El derecho del mar se refiere efectivamente a la delimitación marítima. Me adelanto un poquito a las diapositivas, síganme por favor para que quede más claro lo que quiero dar a entender con ustedes. La delimitación marítima es la siguiente, que va de la mano con los tipos de navegación que regula tanto la Ley de Navegación y Comercio Marítimos como la Ley Aduanera y su reglamento, nada más que estos dos últimos ordenamientos les denominan tráficos, pero vamos a explicar la diferencia entre tráfico y navegación, que pareciera es lo mismo, pero son conceptos completamente diferentes. Entonces, si son tan amables de acompañarme en esta diapositiva, menciono y explico detalladamente con posterioridad. Tenemos a las aguas interiores, como lo podemos ver, tenemos al mar territorial, 12 millas, zona contigua, otras 12 millas. Desde el mar territorial hasta la línea que dice alta mar, estamos hablando de la zona económica exclusiva, mal llamado espacio marino, ya no le digamos así, tiene un nombre y se denomina zona económica exclusiva, y fuera de esa línea tenemos a la alta mar, la mal llamada zona de aguas internacionales o aguas internacionales. Hay que decir las cosas por su nombre. Una cosa es Pepe y otra cosa es Luis. Dicho lo cual, derivado de la metáfora, una cosa es alta mar y otra muy diferente, las aguas internacionales, ¿de acuerdo? Hay que manejar el concepto jurídico de manera correcta.
Ahora bien, el derecho del mar se encarga de todo esto. Claro que va de la mano con el derecho marítimo, pero el derecho del mar, insisto, y perdón que suene tan trillado, es el que se va a encargar de la delimitación marítima para saber hasta dónde llega la jurisdicción de un estado. Tenemos un ordenamiento legal de suma importancia, que es el convenio de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Para efectos de nuestro estudio vamos a denominarla CONVEMAR. Se firmó en el año de 1982 en Montego Bay, Jamaica, pero entró en vigor hasta noviembre de 1994. ¿Por qué? Porque el propio texto del tratado decía, cuando la mayoría de los países hayan cumplido sus procesos internos de derecho para reconocer la validez de un contrato, es cuando va a iniciar la vigencia de la CONVEMAR. Y de primera mano nos habla de las aguas interiores, de las cuales también hace referencia la Ley Federal del Mar y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Ahora, muchas personas también me han preguntado, Rubén, ¿por qué hay una Ley Federal del Mar que es copia fiel de la CONVEMAR? ¿Qué caso tiene que la tengamos? En razón de lo que les había yo dicho, que tuvo una vacatio legis de poquito arriba de 12 años este tratado internacional, pues México no podía desproteger su jurisdicción marítima. Y es por ello que esta copia fiel de la CONVEMAR nace en el derecho interno como la Ley Federal del Mar, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año de 1986. México es riquísimo en recursos marinos y obviamente pues no podemos pasar desapercibidos nuestros espacios. Las aguas interiores, ¿cuáles son? Que también la Ley de Navegación y Comercio Marítimos les denomina vías navegables. Vías navegables son las aguas interiores que se dividen en ríos, lagos, lagunas y esteros. ¿Qué es un estero? Las aguas subterráneas, las que hay en un cenote. ¿De acuerdo? Un lago, pues se me ocurre el lago de Pátzcuaro, el lago que se encuentra en Valle de Bravo, por ejemplo, y ríos, pues tenemos diversidad de ríos aquí en nuestro país. Que no hayamos aprovechado la navegación ribereña, pues ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Después viene, ahora sí, lo que es la medición o la mensuración, como lo denomina la CONVEMAR, de la zona económica exclusiva. Quiero que olvidemos tantito por el momento la división de 12 millas para mar territorial, 12 millas para zona contigua. Vamos a englobar todo en 200 millas porque tiene una razón de ser. Ahorita se los explico. ¿Cómo empezamos a medir? Ok, aquí donde está la flecha del cursor hay una línea. Esa línea se denomina línea de base. ¿Cuándo se va a medir? Desde bajamar hasta la mar. Es decir, ¿qué significa bajamar? Un término marítimo, desde donde la ola llega a su parte más baja en la tierra. Entonces, si la ola está en la parte más baja de la arena o de la playa, y aquí está la línea de base, a partir de esa línea de base yo voy a contar hacia la mar 200 millas náuticas. Ahora, ¿cuánto mide una milla náutica? 1852 metros, ¿de acuerdo? Sumémosle 200 millas, hagamos cuentas y les tengo aquí datos muy curiosos que probablemente no lo saben, y si no tienen conocimiento de ello, no es su culpa. Lamentablemente nos falta cultura marítima en un país marítimo como México. Es como si dijéramos que Japón, que como sabemos es un archipiélago, no tiene tradición marítima, pues sonaría ilógico. Pues lo mismo pasa con nosotros. Sabemos que somos el 10º país más poblado del planeta. Ocupamos el 20º lugar en cuanto a extensión, pero esa extensión se refiere nada más a la porción terrestre de lo que es México. Si sumamos la extensión marítima, que es el triple de extensión continental que tenemos, México salta de la posición número 20 a la 5ª posición en extensión territorial. Algo que he mencionado siempre, también a reserva de la mejor opinión de los presentes, es que el territorio nacional no es nada más la porción terrestre. El territorio nacional sí, efectivamente incluye esa porción continental, pero también hablamos de la zona económica exclusiva y hablamos del espacio aéreo que tiene una regulación propia, la cual ahorita no quiero tocar para no desviarnos de tema. Pero en relación con lo que nos mencionan, los artículos 27,
40, 42 y 43 constitucionales, eso es México. Y lamentablemente muchos de nuestros compatriotas no lo ven cuando desde fuera los extranjeros lo tienen bien presente y nos han denominado el coloso dormido. No es para menos, digo, saltar de la posición número 20 a la quinta no es poca cosa. Estamos subiendo 15 posiciones en cuanto a extensión ya de lo que es México como tal, ¿de acuerdo? Ahora, esta zona económica exclusiva, desde lo que es el mar territorial hasta la frontera de la alta mar, son 200 millas náuticas. Pero les tengo una sorpresa. La propia Convemar dice, cuando el estado ribereño, paréntesis, estado ribereño es el concepto jurídico de estado de país con salida a la mar, ¿de acuerdo? Cuando un estado ribereño cuente con una plataforma continental amplia, esas 200 millas se pueden ampliar hasta 350 millas. Pocos países, la verdad, tenemos ese privilegio, tales como son México, Brasil y Chile. Agradezco de antemano los gentiles comentarios de esta capacitación, esperando sean de su agrado. Regreso a la zona económica exclusiva. Por cierto, nos hicieron una aclaración que también los manglares se consideran dentro de los esteros. Muchísimas gracias a la persona que lo comentó. ¿Quién fue? Yanire, muchísimas gracias también por esa aportación. Entonces, esta zona económica exclusiva, un momentito, ahorita voy con usted, Juan González, ahorita regreso con usted, permítame por favor. Síganme aquí en la diapositiva. Esto que vemos aquí, si me permiten ahorita la expresión neutral, suelo marino, es la plataforma continental. Ahora, los recursos vivos y no vivos, como los denomina la Convemar, que existan en la plataforma continental, si estos son vastos, tal como sucede con los 3 países que acabo de mencionar, entre ellos el nuestro, es cuando el Estado tiene facultad para extender su zona económica exclusiva de las 200 a las 350 millas náuticas. No se preocupe, Juan. De todas maneras, si tiene duda o quiere participar, de igual manera todos los que están presentes, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Si quieren hacer uso de la voz o a través del chat, aquí soy materia dispuesta, con mucho gusto y humildad para ustedes. ¿Qué les estaba comentando? Sí, la plataforma continental amplia. Vemos que en la plataforma continental de México no nada más tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos plutonio, tenemos uranio, tenemos plata, tenemos platino, tenemos piedras preciosas. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha sacado provecho de todo eso? ¿Dónde está la inversión a la tecnología? Pero por sobre todas las cosas, ¿dónde está la cultura marítima de nuestro país? El doctor Raúl Cervantes Ahumada, que en paz descanse, decía algo en su libro Derecho Marítimo de la editorial Herrero, que fue la primera edición que salió allá por el año de 1977, si la memoria no me falla. La cultura marítima en México es tan nula que ni siquiera el mexicano tiene en su dieta alimentos de la mar. O sea, si se fijan, salvo las personas que vivan en la costa, por ejemplo, los que vivimos en el centro, pues es muy raro que se consuman pescados y mariscos. Se llegará a hacer una vez a la semana en la familia o en alguna fonda o restaurante que ofrezcan a lo mucho un filete de pescado, que no es despectivo de ninguna manera. Sin embargo, si somos un país rico en recursos marinos, no deberíamos tener una dieta tan poco, ¿cómo se llama? Sin tanta influencia marítima cuando tenemos bastante, ¿cómo se llama? Para aportar a nuestra gastronomía. Tan es así que ahora ya se ha estado probando con otro tipo de alimentos, como los tacos de camarón, los chiles rellenos de camarón, que a lo mejor eran muy comunes en la costa, pero aquí en el centro del país apenas las papilas gustativas de los habitantes de esta región del país estamos conociendo pues esa magia gastronómica que tiene nuestro país, no en vano denominado México Mágico. Eso se denomina plataforma continental amplia y se ubica aquí donde está la flecha de mi cursor, ¿sale? ¿Vale? Por supuesto, lo que está en el subsuelo marino, que también forma parte de la plataforma continental, está bajo la jurisdicción del Estado mexicano y pertenece a la nación. Acuérdense, el artículo 27 constitucional me habla del dominio de la nación en tierras y aguas.
y por aguas se refiere a cayos, arrecifes, plataforma continental y no se diga la zona económica exclusiva. Fuera de ella ya tenemos a la alta mar y aquí hay que tener mucho cuidado. Fíjense que he tenido la oportunidad de dar 2 diplomados en Derecho Marítimo y le agradezco de antemano al CUEC la oportunidad porque ninguna universidad, salvo la Universidad Naval, que está destinada a la Secretaría de Marina Armada de México, habían dado pues una capacitación para el ámbito civil. Entonces, mucha gente pensaba, y también aquí hasta la propia autoridad, porque me lo llegaron a decir, si una embarcación extranjera está cometiendo un delito en zona económica exclusiva mexicana y se va a alta mar, se va y no hay quien la persiga. Así se denomina, derecho de persecución, y siempre les digo, eso no es así. Si la memoria no me falla, el artículo 110, efectivamente, Yanire, el doctor Raúl era originario de La Mole, Sinaloa, el llamado Hans Kelsen mexicano. No hay mano denominado así, también apodado el príncipe del derecho, el doctor Máximo Carvajal, que nos está haciendo el honor de escucharnos, no me va a dejar mentir de los sobrenombres que tenía el doctor Raúl Cervantes Ahumada. Les estaba comentando, incluso la propia Capitanía de Puerto, que acuérdense, ya desde el 2017 depende de la Secretaría de Marina, al final, si quieren, tocamos un poquito de la militarización de los puertos, quiero dejarlo al final porque es un tema que puede confundir y prestar a debate. Hay que identificar primero quiénes son los sujetos de la navegación, ya explicamos quiénes son los de comercio exterior, pero lo replicamos para que quede más claro. Entonces me decían, es que en Capitanía de Puerto yo voy y si denunciamos que un buque extranjero está está cometiendo delitos en zona económica exclusiva y se va al alta mar, Capitanía de Puerto me dice que no los puede perseguir porque ya no están en su jurisdicción. Eso es completamente falso y viene lamentablemente de una falta de conocimiento del derecho marítimo y el derecho del mar. Recuerden una cosa, sobre todo quienes no sean abogados, quiero compartirles un tip muy importante. El derecho es lógico. El derecho no puede ir en contra de las leyes de la naturaleza ni de la lógica, de ninguna manera. Luego, entonces, si bajo este principio de que la tierra domina la mar, ¿cómo es posible que una autoridad tenga el atrevimiento de decirme eso? Claro que lo puede perseguir, así se llama, derecho de persecución. El artículo 110 de la Convemar, palabras más, palabras menos, me dice, si un buque extranjero está haciendo actos ilícitos en la zona económica exclusiva de un país en la cual tenga jurisdicción y se desplaza al alta mar para evadir la acción de la justicia, por supuesto que los buques del Estado en donde se estaba cometiendo ese ilícito pueden perseguirlo y apresarlo en alta mar. El apresamiento, de hecho, es una de las modalidades de adquisición de las embarcaciones. Explico. Supongamos aquí en la lámina que este barco, si se fijan, tiene pabellón chileno, está cometiendo un ilícito en zona económica exclusiva mexicana. El delito que quieras. Ahora sí que no nada más te hablo de que se esté robando los recursos pesqueros de la nación. Te puedo hablar también de que haya piratería, haya trata de personas, que lamentablemente es el pan nuestro de cada día en el derecho marítimo internacional. Si un buque de la Secretaría de Marina lo detecta por default o de oficio, o hay una denuncia previa por parte de cualquier persona ante Capitanía de Puerto, claro que el buque puede acercarse a él para apresarlo y ejercer la acción de la justicia. Ya lo llevarían al Ministerio Público Federal. ¿Qué pasa si este buque chileno se va a alta mar? Claro que el barco de la Secretaría de Marina puede hacer lo propio. Lo apresa y el procedimiento de manera muy breve es así. Se lleva el barco extranjero a la Capitanía de Puerto más cercana, ahí se inicia el proceso penal en contra de los imputados. De las víctimas, pues obviamente se reconocerán los derechos humanos que establezca nuestra Carta Magna y tratados internacionales. Y por supuesto, el barco puede pasar a propiedad de la nación y de oficio y en automático se va a matricular sinónimo de abanderar como buque mexicano. Pasa a propiedad de la nación, ¿de acuerdo? ¿Qué uso se le puede dar? Por ejemplo, si estábamos hablando de un barco pesquero y resulta viable que se le siga dando ese mismo uso pesquero, el Estado lo puede ocupar de esa manera. Si quiere pertrecharlo, sinónimo de equiparlo, para que esta embarcación tenga un uso diferente, ya sea un buque carguero, por ejemplo, lo puede hacer.
¿ok? ¿Por qué? Porque ya es propiedad del Estado y ya es mexicano. ¿Qué pasa con el derecho conflictual, también denominado derecho internacional público? Vamos para allá, para no desviarnos de tema, déjenme terminar con este tema del derecho del mar y con mucho gusto solventamos dudas. Voy con usted, Brandon, un momentito, por Rubén, favor. no te preocupes, termina tu presentación y al final consolidamos todas las dudas, incluso los panelistas van a querer preguntar ahorita algo más. Entonces tú tranquilo, termina tu diálogo con tu presentación que está haciendo maravillosa, que hay muchísimos comentarios interesantes y al final concentramos y filtramos las preguntas y vamos armando de tal manera que a todos les dé respuesta. ¿Te parece? Claro que sí, Octavio, muchas gracias, muchísimas gracias. Ok, entonces me regreso a los conceptos, ya tenemos dos, identifiquemos ahora el derecho pesquero. El derecho pesquero es muy fácil, que la misma palabra te lleve de la mano, porque va a ser ese mismo conjunto de normas jurídicas que se va a encargar de la enseñanza, el estudio, de las relaciones de los sujetos realizadores de actividades calificadas por la ley como pesqueras, siendo las mismas actividades pertenecientes al sector primario de la economía. Y ahora tú me podrás decir, esto tiene que ver con el comercio exterior. Acuérdate tantito de las reglas de origen. ¿Qué me dice cuando un bien es originario completamente de un país? Te habla, por supuesto, también de lo que es cosechado y de lo que es pescado en zona económica exclusiva. Ya si se va a llevar un procedimiento dentro de un barco fábrica que tenga pabellón extranjero, es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero de primera mano, si no se le va a hacer nada a ese atún que se está pescando en zona económica exclusiva mexicana, el atún se considera mercancía mexicana conforme a las reglas de origen que establece la OMC, ¿de acuerdo? Derecho portuario, el conjunto de normas jurídicas que se encarga de regular la actividad en los puertos, así como de los sujetos y la condición de los bienes públicos y privados que se relacionan en actos de comercio, no necesariamente fuera del puerto. Ahora, el derecho del mar, como el pesquero y el derecho portuario, eso sí pertenecen al derecho público en contraste con el derecho marítimo, que lo comentábamos hace un momento, es una rama de naturaleza mixta, ¿de acuerdo? Les presento aquí la parte continental de lo que es nuestro territorio, que lo conocemos bastante bien, pues desde que íbamos en la primaria siempre nos encargaban un mapa para estudiar cada entidad de la República, sus montañas, sus ríos, etcétera. Pero ya la extensión marítima, o mejor dicho, zona económica exclusiva, eso lo llegas a ver ni siquiera en la prepa, probablemente en la universidad. Y eso si te toca estudiar biología marina, oceanografía o derecho marítimo, porque ni siquiera en el derecho internacional se hace énfasis en lo que son los espacios marinos de los países. Se llega a ver la Convemar, pero de manera bastante escueta, muy escueta. Ahora, si tú me preguntas por un libro que explique muy bien lo que es el derecho del mar, yo te recomiendo este libro, Derecho Internacional, del doctor Antonio Remiro Brotons. Si no lo tienes, no te preocupes. Yo lo comparto con el equipo de TLC para que ellos me hagan el grandísimo favor, si son tan amables, de compartirlo con todos ustedes. Yo se los comparto con mucho gusto. El doctor Antonio Remiro Brotons es abogado postulante, activista y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿de acuerdo? Para entender mejor lo que es el derecho del mar. Es una rama muy fácil. ¿Qué otra cosa les estaba comentando? Los sujetos de comercio exterior, ¿quiénes son? Importadores y exportadores, acuérdate, personas físicas o morales que entre otras cuestiones están dados de alta en el RFC, están en un padrón, ya sea el de importadores, ya sea el de importadores de sectores específicos y si es el caso, también el padrón de exportadores sectorial, personas físicas o morales, ¿ok? De naturaleza privada. El agente aduanal y la nueva figura del agente aduanal. Acuérdate, el agente aduanal no es una autoridad, no es un fedatario público, es una persona de naturaleza privada, persona física, que va a tener autorización por parte del Estado para poder llevar las actividades del despacho aduanero. Esto es una patente de agente aduanal para poder actuar como tal. Y la agencia aduanal, esta nueva figura que nació en razón de la entrada en vigor de las reformas que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio del 2018 y su entrada en vigor
fue el 22 de diciembre de ese mismo 2018, me hablan de que es una sociedad civil que se va a conformar por personas que no sean agentes aduanales y cuando menos una, pueden ser más, cuando menos una que sí sea agente aduanal y entre otras cosas hay que cumplir con requisitos que señala el SAT para que se considere como una agencia aduanal ya un concepto muy diferente al que por mucho tiempo utilizamos para una oficina que trabaja en donde trabajaba el agente aduanal y su personal. ¿Esta agencia aduanal puede elaborar pedimentos? Claro que sí, nada más que ahí no se va a declarar el número de la patente del agente aduanal, sino el número de autorización que se le da a esta ficción de derecho aduanero, la agencia aduanal. El transportista, aquí estoy haciendo énfasis para la importación en el transportista que está sacando la mercancía de la aduana hacia el punto de destino en el interior de la República. Para el caso de exportación, te estoy hablando del transportista que se encarga de llevar la mercancía hacia su punto de destino en el extranjero. La autoridad aduanera, pues ahí siempre he tenido muchos bemoles, porque tú me podrás decir, pues está fácil, la autoridad aduanera son las aduanas del país y de facto tienes razón. Están los verificadores con su chalequito de aduana o el SAT, pero si bien es cierto, las aduanas dependen de la Administración General de Aduanas, valga la cacofonía, y esta a su vez depende del Servicio de Administración Tributaria, SAT, si tú haces una revisión minuciosa de los artículos 2, fracciones 1 y 2, y 144 de la ley aduanera en relación con el artículo 98A, si la memoria no me falla, del reglamento interior de la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, perdón, te dicen de una interpretación armónica, palabras más, palabras menos, que la autoridad aduanera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Checa el texto cuando tengas tiempo y verás que no te estoy mintiendo. Ahora, cuando yo digo aprende derecho, no te estoy diciendo que te aprendas la ley de memoria. La memoria falla y la ley cambia. Y donde una palabrita te falle, se te perdió la idea. Un humilde consejo, lee la ley, entiéndela, desmenúzala para que entiendas la esencia de la misma y la sepas aplicar correctamente. Y por saber aplicar correctamente, me refiero a que entiendas hasta dónde llegan tus derechos y dónde comienzan tus obligaciones y dónde nace una responsabilidad. ¿Sale? Las teorías de Schutt y Haftun, que más adelante explicaré para quienes no sean abogados, con todo gusto, para que esto quede mejor comprendido, ¿de acuerdo? Entonces, la autoridad aduanera, jurídicamente hablando, es la Secretaría de Hacienda. Esto lo digo para que lo sepas y aparte para que me lo hagas valer en un medio de defensa, no para que el día de mañana o al ratito si tienes una operación digas, en Agramos Trueque estaba Rubén Ascar y me dijo que como tú no eres autoridad aduanera ya no me vas a revisar, aduana de aeropuerto o aduana de Reynosa, porque todo va a pasar, con perdón de la expresión, te van a dar un coco y no precisamente como a ti te gusta y van a terminar revisándote. ¿Sale? Pero sí en un concepto de impugnación, en una demanda de juicio contencioso administrativo, es un muy buen agravio para echar para abajo un crédito fiscal determinante. ¿Ok? Ahora, los sujetos de la navegación, por supuesto, están también ahí los sujetos de comercio exterior, todos los que mencionamos. Están también los organismos internacionales. Hay muchísimos más, pero aquí te estoy poniendo nada más los más importantes porque fácil nos tardaríamos una sesión de 2 horas cuando menos, no te estoy mintiendo, para explicarte cada uno de ellos y todos. Aquí nada más te puse algunos. La Organización Marítima Internacional, así como la OMC, es el organismo internacional, perdón, encargado de establecer la unificación de políticas de comercio y aduaneras de la mano de la OMA, Organización Mundial de Aduanas. También se establece cuanto más, si la mar es un bien común a la humanidad, una organización de esa naturaleza que establezca cómo se van a respetar los espacios marinos. La teoría de mare liberum y mare clausum. Definámosla para entender hasta dónde llega la jurisdicción también de otros llamados estados archipelágicos y también los que se encuentran en situación geográfica desventajosa. El mare liberum lo enarbolaba el Imperio Británico a través de John Sheldon y él decía,
Los mares son completamente libres y cualquiera puede navegarlos. Había una conveniencia, por supuesto. Recordarás que el Imperio Marítimo, el Imperio Británico, perdón, fue una potencia marítima y que era lo que buscaban, pues que no hubiese ninguna traba legal para que ellos pudieran explorar y explotar esos espacios marinos. En contraste, el neerlandés Hugo Grocio establece la teoría de mare clausum, en donde dice, por supuesto que hay libertad de la navegación, pero el hecho de que la mar sea un espacio común a la humanidad no quiere decir que se pueda navegar de manera libre en todos los mares. Cada reino, cada estado ejercerá jurisdicción sobre un espacio marítimo y la OMI se encarga de regular ese tipo de cuestiones. ¿Ok? La Comisión Interamericana de Puertos, que depende de la Organización de Estados Americanos, es más que nada un foro entre autoridades del continente americano, autoridades marítimo-portuarias, y sujetos de la navegación para establecer mejoras en el marco jurídico interno e internacional o intercontinental, porque aquí hablamos de la OEA, para tener una mayor certeza en la navegación y en el comercio marítimos. Organización Internacional del Trabajo, tenemos a la gente de mar. ¿Quién es la gente de mar? La tripulación. Ok, ¿quién es la tripulación? ¿Los pasajeros? No. Los pasajeros es el usuario de una embarcación. Por ejemplo, en un crucero, tú compras tu boleto para que disfrutes tu viaje y la tripulación es la que trabaja a bordo de la embarcación. No te hablo nada más del capitán y del jefe de máquinas, te hablo también del mesero que te está atendiendo en el restaurante, te hablo también de la persona que prepara las bebidas y los cócteles en la barra del restaurante que se encuentra dentro de la embarcación, también el salvavidas que está pendiente en las albercas de las embarcaciones. Todo eso es tripulación, todo eso es gente de mar. Es muy triste, lamentablemente, la situación que hay en nuestro país respecto de la gente de mar, porque fíjate que el derecho marítimo internacional ha establecido que se establezcan algo que se denomina casas del marino. Seamen's Club, ¿de acuerdo? Que van a ser, según establece el marco jurídico, instalaciones dignas, limpias e higiénicas para que la tripulación, al momento de llegar a un puerto determinado, pueda distraerse, alimentarse, hospedarse. Y por distraerse me refiero a que tenga acceso a internet, que pueda jugar, no sé, ping-pong, billar. Por supuesto no estamos hablando de casas de lujo, estamos hablando de que se respeten de derechos humanos. Y lamentablemente las casas del marino aquí en México, hasta donde yo recuerde, la última que quedó en pie fue la de Veracruz, que fue la primera y era la más grande. Me comentaron que en Sinaloa, nada más que no recuerdo en qué parte, hay una que está ya dando de sí. Pero de verdad es muy triste porque México fue de los primeros en ratificar este tipo de tratados que establecían las casas del marino y vemos que la realidad fáctica es otra. O sea, la tripulación, si se quiere entretener aquí en México, si no se establece en su contrato de enrolamiento, sinónimo de contrato de trabajo en el ámbito marítimo, que el patrón absorberá los gastos de hospedaje en algún hotel, pues se queda en la embarcación en puerto hasta que el mismo zarpe. Y pues llega a ser tedioso. La verdad es que la gente de mar ha dicho que estando tanto tiempo fuera de tierra, llega a ser muy estresante, ¿de acuerdo? Y pues es un gran reto, porque también si no sabes trabajar en equipo, definitivamente no puedes ser gente de mar. BIMCO, traducido al español, el Consejo Marítimo Internacional y del Báltico, es un club que establece las cláusulas que debe de tener un contrato de fletamento. Rápidamente definimos lo que es un contrato de fletamento. Por ejemplo, si el doctor Octavio quiere utilizar una embarcación que es propiedad de Rubén Ascar, a lo mejor él la va a ocupar para transportar mercancías. Yo soy propietario. ¿Qué va a pasar aquí? Celebramos un contrato de fletamento, parecido al arrendamiento, pero no lo es. Al rato te explico por qué. De primera mano, yo propietario, ahora en este contrato fletante, pongo a disposición de Octavio de la Torre una embarcación, ahora él
fletador para que él la pueda utilizar para transportar mercancías, por ejemplo. Y ya él como transportista, perdón, va a tener una relación completamente jurídica y ajena conmigo, pero esa va a ser hacia ustedes, los embarcadores y destinatarios, regida en principio por un conocimiento de embarque. Entre él y yo hay un documento que ampare el uso de la embarcación, claro que sí, la póliza de fletamento, ¿ok? La OMC y la OMA, Organizaciones Mundial del Comercio y de Aduanas, respectivamente. No podemos entender el comercio internacional sin el tráfico marítimo, definitivamente. Ahora, no me van a dejar mentir, la historia nos ha mostrado que el primer transporte masivo que tuvo la humanidad fue el transporte marítimo, muchísimo antes que el ferrocarril. Es sencillo. ¿Cómo se desplazaban los vikingos? ¿Cómo se desplazaba la gente de Polinesia? ¿Cómo llegó Cristóbal Colón a América? Que en una semana estaremos conmemorando un año más de la arribada del navegante genovés a tierras americanas, y por si no lo sabían, él murió pensando que había llegado a Asia, no sabía que había llegado a un continente que hasta entonces para la mayoría de los europeos era desconocido. No vamos a entrar ahorita en polémica de quién llegó primero. El detalle es que estamos hablando de transportes de arriba de 100 personas. El transporte marítimo fue el primer medio de comunicación masivo que tuvo la humanidad. La Corte Internacional de Justicia, ¿de qué va a conocer? Bueno, la Corte Internacional de Justicia va de la mano con el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, y lo quiero explicar con un ejemplo. Bolivia demandó la nulidad del tratado derivado de la Guerra del Pacífico, demandando a Chile que se le devolvieran los territorios perdidos a consecuencia de la guerra. Fue algo muy parecido a nuestro tratado Guadalupe Hidalgo. Derivado de una guerra, pues el gran perdedor, y lo digo con todo respeto para nuestros hermanos bolivianos, fue Bolivia, porque a él le cerraron el acceso a la mar. Perú también perdió territorio, mas sin embargo ellos todavía son un estado ribereño. Bolivia es lo que la Convemar denomina un estado en situación geográfica desventajosa o estado no ribereño. También está Suiza, también está Liechtenstein. Y aquí viene la pregunta, ¿pero por qué ellos sí son países desarrollados, Rubén? Depende de muchos factores. Aquí el detalle es que la Corte Internacional de Justicia conoció de esta litis y resolvió en el sentido de darle la razón a Chile, porque este país argumentó que en el Tratado de la Guerra del Pacífico no se pactó en ninguna cláusula que estuviese sujeto a negociación. Ahora, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia dice que es inapelable, ¿ok? ¿Los bolivianos tienen un camino? Claro que sí, pero ya sería un juicio diferente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que de hecho no sé por qué Bolivia no se fue directamente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, cuando ellos tienen competencia para hacerlo y siento están mejor preparados que la Corte Internacional de Justicia para haber resuelto esta litis. Ya nada más por el ejercicio de la profesión que llevan a cabo los magistrados, pero bueno, yo no soy quien para criticar ni mucho menos el trabajo del doctor Antonio Remiro Brotons, que fue el representante legal de Bolivia. Ahora, Bolivia tiene la opción de demandar el tratado de la Guerra del Pacífico, sí, pero ya, como lo dije, con un nuevo juicio y ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Ellos, este tribunal, también va a conocer de conflictos en delimitación marítima, de cuestiones en conflictos de competencia. Por ejemplo, por mucho tiempo, Costa Rica y Nicaragua se estaban peleando una isla, ¿de acuerdo? Porque no se definía quién era el que ejercía jurisdicción sobre ella. Recordarán que ambos países en su momento formaron parte de la Nueva España, después formaron parte del Imperio Mexicano y luego fueron parte de las Repúblicas Unidas de Centroamérica. Bueno, pues derivado de todo eso, no tenían certeza ellos de a quién pertenecía la jurisdicción de la isla. Ambos alegaban el principio de uti possidetis. ¿Qué quiere decir el uti possidetis jure? Como yo poseía, sigo poseyendo. Ahora, existe el uti possidetis jure en espacios marítimos
no nada más en los terrestres. Claro que sí. Aquí estamos hablando de una isla, pero también el Uti possidetis jure lo podemos hablar en un espacio marino. Ahorita se los explico. ¿Cómo se resolvió este asunto? Se le terminó dando la razón a Costa Rica y ya no te digo en qué condiciones Nicaragua, lamentablemente, devolvió esa isla a Costa Rica que por derecho le correspondió. Ahora, como te decía, ¿hay uti possidetis jure en un espacio marítimo? Por supuesto que sí, y aquí lo vemos en el caso del Mar Amarillo en China, que estaba en disputa con Japón y Corea. Ellos decían que les pertenecía a los tres por cuestiones históricas y porque durante toda la vida han estado ocupando pues el uso de ese espacio, y no nada más con ellos, también el Golfo de México tuvo una situación muy similar. La Convemar vino a resolver lo que no contemplaba su predecesora, que fue la Convención de Ginebra de los años 50. En el sentido de decir, hay un régimen de condominio. Así como hay un edificio donde somos propietarios de la puerta hacia adentro de nuestro departamento y las escaleras son áreas comunes, en el derecho del mar se denomina régimen en condominio cuando se comparta un espacio marítimo común, como lo es el Golfo de México o el Mar Amarillo de China, y así ¿cómo se llama? Se resuelve esa situación, que también ahí me atrevo a ponerlo entre comillas, porque Estados Unidos es el que ha obtenido más beneficio de cómo se establece el régimen en condominio del Golfo de México. La Corte Penal Internacional ¿qué conoce? Bueno, la Corte Penal Internacional me habla principalmente de crímenes de lesa humanidad. ¿Se cometen este tipo de actos atroces en la mar? Lamentablemente sí. Te puedo hablar principalmente de trata de personas o de esclavitud y la piratería, que también se reconoce en el Estatuto de Roma de 1960 como un crimen de lesa humanidad. Seguimos con los sujetos de la navegación, autoridad marítima y autoridad portuaria. Me gusta mucho ilustrarlo con estas fotos porque todos nosotros sabemos que el 1 de junio es el Día de la Marina. Y por Día de la Marina nos viene a la mente la Secretaría de Marina. Eso no es cierto. En realidad, el 1 de junio se celebra el Día de la Marina Nacional, que hace referencia a la marina mercante, aquellos que pescan, aquellos que transportan, aquellos que bucean, aquellos que exploran. Ya la celebración de la Secretaría de Marina Armada de México es el 23 de noviembre, una fecha tan poco conocida que ni siquiera sale en la tele. Es más, el 1 de junio tú y yo lo tenemos presentes desde que éramos niños por los concursos de dibujo del Niño y la Mar. Te has de acordar. ¿Sale y vale? Una manera de tratar de incentivar la cultura jurídica en el sexenio de José López Portillo, pero bueno, fue un paso que lamentablemente se ha quedado pues hasta ahí y no ha sido la única intención. Al final quiero cerrar con un personaje muy importante del cual poco se habla e hizo mucho por nuestro país. La marina mercante son los transportistas, los embarcadores. ¿Quién es un embarcador? La persona que contrata un transporte marítimo. Los navieros. ¿Quién es un naviero? Una persona físico-moral cuyo giro comercial u objeto social, según sea el caso, es la explotación comercial de embarcaciones. Hay diversos tipos de barcos, como lo estamos viendo aquí. Frigorífico, que cuenta con cámaras frigoríficas, valga la expresión, carga general, gas licuado, ganado, los buques ro-ro, del anglicismo roll-on, roll-off, que tienen rampas para poder facilitar el acceso y salida de vehículos desde la embarcación. Ahora, algo que se me estaba pasando comentarles, el hecho de que la embarcación tenga una nacionalidad y un nombre no es sujeto de derechos y obligaciones. La embarcación, de acuerdo al artículo 756 del Código Civil Federal, es un bien mueble y no tiene personalidad jurídica. Es una universalidad de hecho y de derecho, porque ese todo que le agregues a la embarcación, redes, o a lo mejor en la proa, parte delantera del barco, tú le pones una sirena, por ejemplo, de adorno. Todo eso que se le ponga a la embarcación es
uno solo. Por eso se le denomina en el derecho internacional como universalidad de hecho y de derecho. Como sujetos de la navegación están los puertos, acuérdate, siempre la nación va a tener el dominio sobre ellos. Ahora, los entes privados pueden explotar un puerto, claro que sí, bajo la figura de la API, Administración Portuaria Integral, sociedad mercantil mexicana constituida bajo las leyes de nuestro país, que tenga una concesión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí estamos en un bemol, porque la autoridad marítima, hasta ahorita como están las cosas, tenemos una autoridad bicéfala. Para cuestiones de defensa nacional y soberanía está la Secretaría de Marina Armada de México. Para cuestiones civiles y administrativas está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero caemos en una contradicción. Por ejemplo, si Rubén Ascar quiere abanderar su embarcación como mexicana, tiene que hacerle el protocolo correspondiente en Capitanía de Puerto, en donde me van a entregar un documento que se denomina certificado de matrícula, que es el que hace prueba plena de la nacionalidad de mi embarcación y se va a izar la bandera. El capitán del puerto va a levantar un acta circunstanciada donde conste este hecho y esa acta circunstanciada yo la tengo que inscribir en el Registro Público Marítimo Nacional. Capitanía de Puerto pertenece a la Secretaría de Marina Armada de México. Registro Público Marítimo Nacional pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Hasta ahorita, como están las cosas. Si se va a hacer una reforma legal en donde se va a considerar otra vez como autoridad marítima la Secretaría de Marina Armada de México, hay que tener cuidado con esos océanos legales. Eso ya no son lagunas. Astilleros, ¿qué es? El astillero es un taller gigantesco donde se reparan y se construyen embarcadores. También se les denomina como armadores o empresas armadoras. Un grave error que he detectado en la legislación marítima, tanto nacional como internacional, sobre todo en los países de habla hispana, es que al armador se le utiliza como sinónimo de propietario y no es así. El armador se construye de construir y reparar embarcaciones y no necesariamente es el dueño. Puede ser el dueño cuando él ponga el material para la construcción del barco, porque ahí estamos hablando de un contrato de compraventa de cosa futura. En contraste, si yo el que estoy interesado en que se construya el barco y yo soy el que pone el material, entonces ahí hablamos de un contrato de obra, tal y como lo señala la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Tenemos empresas armadoras nacionales, lamentablemente muy poquitas. Si te hablo de 5, te estoy exagerando. Agencias de carga y agencias navieras. Sencillo, para darme a entender mejor con ustedes. La agencia de carga es lo que en el argot se conoce como un freight forwarder o un free carrier. Así de sencillo. Y la agencia naviera o agente naviero, fíjate bien, son personas físicas o morales que se van a encargar de despachar la embarcación. Ahorita quítate tantito el concepto aduanero de despacho. Despachar la embarcación en el derecho marítimo, ¿qué quiere decir? Que la recibas o si vas a zarpar, que le des salida a la misma, con un documento que te va a expedir Capitanía de Puerto, que se llama despacho de la embarcación. Este documento es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos un barco hipotecado en donde supongamos, a lo mejor TLC Asociados es acreedor de una empresa naviera y la empresa naviera pues no les quiere pagar, ¿no? Que ya ves que casi no se da, lo digo con todo respeto, hay muchas personas que se les hace difícil pagar y ahorita la cuestión de la pandemia pues ha sido el pretexto perfecto para decir que no te puedo pagar. Traducción, no te quiero pagar y hazle como quieras. Ok, no hay problema. ¿Qué pasó, equipo de TLC? ¿Es una empresa naviera? Sí, tenemos barcos de la empresa naviera. A ver, necesito por favor acta constitutiva y vamos a ver qué barcos tienen. Tengo conocimiento, Rubén, de que tienen uno atracado en el puerto de Veracruz. Ok, ya hacemos la investigación en el Registro Público Marítimo Nacional. Se llama Emperatriz de los Mares. Perfectísimo, vamos a hipotecarlo. Oye Rubén, pero el representante legal de la empresa naviera no va a querer firmar un contrato de hipoteca de su embarcación, pero tienes el adeudo reconocido. Sí, aquí tenemos FDIs, tenemos pruebas, ¿de acuerdo? Para acreditar que le deben dinero a TLC. Perfectísimo, vamos a demandar, ¿sale y vale? Por la vía ordinaria civil ante el juez de distrito en materia de lo civil. ¿Cuál juez, Rubén? Les dije que estaba en Veracruz.
¿O dónde dije que estaba el barco? Bueno, dejámoslo en Veracruz, ¿cómo se llama? En Tuxpan. El juez de distrito en donde se encuentre atracada la embarcación en puerto. Vámonos con el juez de distrito en materia de lo civil de Veracruz. Oye, Rubén, ¿y yo cómo tengo certeza de que ese barco no se va a ir? Sencillo, aparte de que lo vamos a establecer en la demanda, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos dice: tan pronto se quiere ejecutar o asegurar, se quiere ejecutar una hipoteca marítima o asegurar una embarcación en puerto, el juez competente deberá comunicarse por teléfono o por cualquier otra vía tecnológica hacia Capitanía de Puerto para que no expida el despacho de salida. El despacho de salida es el oficio que expide Capitanía de Puerto para que la embarcación pueda salir y también para que pueda entrar. Ahí estamos hablando de despachos de entrada. Un segundito, por favor. Que se nubló un poquito y ya no nos estábamos viendo bien. Discúlpenme. Ok, Rubén, y ya con eso la embarcación no sale, ya está inscrita la hipoteca naval en el Registro Público Marítimo Nacional. ¿Le va a convenir a la empresa naviera? Claro que no, porque si tienes embarcación detenida con esas mercancías de las personas que contrataron sus servicios, ellos van a perder dinero y los pueden demandar, por supuesto que sí, por incumplimiento de contrato, entre otras cosas, hasta cuestiones penales puede haber ahí. Le van a pagar a TLC y asociados. Le pagan porque le pagan. Le va a salir más barato pagar el adeudo que tienen con TLC asociados que la avalancha que se les va a venir encima. ¿Sale y vale? No tratamos de espantar a la gente. Simple y llanamente estamos exigiendo el cumplimiento de un derecho. Como para decirle a la empresa naviera, ¿ves qué sencillo es que cumplas con tus obligaciones? No tenemos la necesidad de solventar este tipo de procedimientos. ¿Vamos en tiempo o ya me excedí para acelerar? ¿Vamos bien? Perfectísimo. Muchas gracias. Bien. Adelante, adelante. Gracias, muy amable. Gracias, Octavio. ¿Cuántos tipos de navegación tenemos? Tenemos la navegación interior, acuérdense, se lleva en aguas interiores. Tenemos la navegación de cabotaje, que se lleva entre puertos mexicanos. La navegación de altura, que se lleva entre puertos extranjeros, y estos puertos están abiertos a la navegación internacional. Y la navegación mixta es cuando hay una combinación de puertos de cabotaje con puertos de altura. Un ejemplo de navegación mixta, ¿cuál es? Resulta ser que nuestra embarcación está saliendo del puerto de Lázaro Cárdenas, va a Salina Cruz a cargar o a descargar, lo que tú quieras, y tiene que llegar a Recife, Brasil, como otro destino. Ok, para llegar a Recife, Brasil, tiene que cruzar el canal de Panamá a través del puerto de Balboa. Una vez cruzado el canal de Panamá, entonces ya rodea la costa brasileña para llegar a Recife y de ahí tiene que entregar o cargar mercancías en Altamira y en algún puerto estadounidense, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es una navegación mixta. Ahora, la ley aduanera, más en concreto el reglamento de la ley aduanera, les denomina tráficos. Tráfico de cabotaje, tráfico de altura y tráfico mixto. ¿Por qué no les dice navegación? Porque la navegación es una actividad completamente marítima. Navegamos una embarcación, estamos en el timonel, estamos navegando. Tráfico se refiere a cómo llegan unas mercancías a través de un medio de transporte, derivado de una aduana de tráfico marítimo, una aduana de tráfico aéreo, una aduana de tráfico terrestre. Por ejemplo, por eso la ley aduanera y su reglamento les denominan tráfico. Ahora, tú me puedes decir, Rubén, si la navegación de cabotaje tiene que ver nada más con puertos nacionales, ¿qué tiene que ver la aduana ahí? Bastante, increíble que parezca, pero bastante, porque lamentablemente el cabotaje se ha utilizado mucho para ser un instrumento muy útil a efecto de contrabandear mercancías. Y aquí la autoridad aduanera no tiene la infraestructura, no tiene el apoyo y no tiene la asesoría legal o los conocimientos adecuados en derecho marítimo para saber hasta dónde pueden ellos intervenir y a partir de dónde en el caso de navegación de cabotaje. Ahora, si la memoria no me falla y no me van a dejar mentir, en el Código Fiscal de la Federación te dice que se sancionará con las mismas penas del delito del contrabando
cuando se detecten mercancías de procedencia extranjera en tráfico de cabotaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ok, aquí cómo se protege el naviero y el capitán con los sobordos. Los sobordos son documentos que se llevan a bordo de la embarcación, los cuales van a estar a disposición de la autoridad aduanera cuando éstas los requiera. ¿Te refieres a que los debe de subir al sistema electrónico aduanero otrora ventanilla, Rubén? Sí, definitivamente. Los tiene que subir para que esté enterada la autoridad aduanera, ojo, no Capitanía de Puerto, la autoridad aduanera de que está llevando mercancías mexicanas, y si está llevando mercancías de procedencia extranjera es porque probablemente a lo mejor una planta industrial que se encuentra en Vallejo, aquí en la Ciudad de México, necesita mandar esas piezas a reparar a Alemania y se van a Tuxpan, pero resulta que por angas o mangas en Tuxpan, Veracruz, pues no tienen embarcaciones que puedan llevarla a Hamburgo, Alemania. Bueno, pues ya de Tuxpan, Veracruz, probablemente se va a Altamira, y de Altamira ya salen directamente a Hamburgo, Alemania. Oye, Rubén, pero ¿cómo vamos a acreditar que son mercancías de procedencia extranjera? Con el pedimento de importación temporal o incluso el pedimento de importación definitiva. Se van a regresar por defectuosas. O a lo mejor estamos retornando una importación temporal antes de que se venza. Y pasa esa situación. ¿Hubo navegación de cabotaje? Claro que sí, de Tuxpan, Veracruz, a Altamira, Tamaulipas, y ya de ahí se va a su destino en el extranjero. Sobordo es la palabra clave. Además, acuérdate de una cosa, en el diario de navegación, el capitán debe de establecer, para darme a entender mejor con ustedes, en lenguaje neutral, santo y seña de lo que sucede a bordo de la embarcación. El capitán sí tiene calidad de fedatario público, cosa que no sucede con el agente aduanal. El capitán es la primera autoridad a bordo de la embarcación. ¿De acuerdo? Entonces volvemos a lo mismo. El capitán, al tener fe pública, se va a dar por cierto lo que él esté manifestando tanto en los sobordos como en el diario de navegación. ¿Cómo se clasifican los puertos? Bueno, pues la ley de puertos nos indica que hay dos clasificaciones, por navegación de cabotaje y de altura. Y por su uso tenemos a los comerciales como Veracruz, a los industriales como Lázaro Cárdenas, a los pesqueros como Coatzacoalcos y a los turísticos como Acapulco, Cancún, en fin. Tenemos una gran variedad de cada uno de estos puertos, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasa con la legislación aduanera y de comercio exterior en el derecho marítimo? Bueno, pues la clasificación de las terminales marinas e instalaciones portuarias por su uso son públicas y privadas. Terminales es así de sencillo. La ley de puerto denomina terminales lo que la ley aduanera denomina como recinto fiscalizado, aquel almacén que está dentro de la aduana y que le es concesionado a un particular. Esas son las terminales. Hay que tener muy bien ubicados los conceptos para que no haya sorpresas desagradables o no te quieran sorprender. Te voy a contar rápido una anécdota que me pasó en un lugar donde trabajé. Resulta ser que se perdió una cantidad importante de acero. Entonces, el agente aduanal había dicho que se habían perdido en la terminal. La aseguradora me dijo que se habían perdido en puerto. Y no recuerdo qué otra persona, en la empresa donde yo trabajaba, me dijeron que se había perdido en el almacén. O sea, terminal, aduana y almacén. Y ya les dije, ok, perfecto, se perdió entonces en el almacén. Que no, Rubén, entiende que se perdió en la terminal. Por eso, a ver, muéstrame de favor los papeles. Quiero ver en dónde estaba la mercancía antes de que se perdiera. Y ya cuando vi, pues se les hizo énfasis. Mira, terminal es lo que la ley la ley de puertos denomina terminal, a lo que la ley aduanera llama recintos fiscalizados. Porque por ese error en vocabulario, pues había confusiones y no se sabía desde qué punto se iba a partir. Ahora sí que dónde estaba la mercancía y dónde se perdió. Las marinas. Cuando veas tú el término marina en Ley de Navegación y Comercio Marítimos y Ley de Puertos, se refiere a estos puertos, valga la expresión, que van a recibir y de donde van a zarpar embarcaciones de recreo, yates, catamaranes, veleros. Por eso seguramente has escuchado la Marina de Acapulco, la Marina de Cancún, por citar algunos casos. ¿Valle de Bravo tiene marinas? Claro que sí, porque en su mayoría en Valle de Bravo lo que tenemos son embarcaciones de recreo, catamaranes y veleros principalmente.
¿Cuándo van a ser públicas? Cuando se trate de almacenes de contenedores y de carga general o exista la obligación de ponerlas a disposición de cualquier solicitante, y privadas cuando el titular las destine para sus propios fines y a los terceros a través de contrato. ¿Qué tipo de contrato? Pues cualquiera de los que reconozca el derecho civil. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre público y privado. Público, lo que está acceso a toda la gente. Privado, para mi uso propio. Si terceros van a usar de eso, tiene que haber un contrato de por medio. Llámese arrendamiento, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Podemos hablar de un usufructo? ¿Por qué no? Claro que sí. Vamos a ver de manera muy breve los contratos de utilización de las embarcaciones, porque esto impacta mucho en el comercio exterior. ¿De quién es la embarcación? ¿De Rubén o de Octavio? Resulta ser que Octavio estaba transportando las mercancías de Jorge, del doctor Máximo Carvajal, de Francisco, etcétera. Ellos contrataron a Octavio Naviero, ¿ok? Expidió un conocimiento de embarque para que estas mercancías llegaran a Japón, a sus respectivos destinatarios, con la empresa El Japonés Feliz, QLTD, por ejemplo. Ahí tenían que llegar. Pero ¿qué pasa en el caso de que el naviero, en este caso Octavio, les dice: ¿qué crees? Que la mercancía no pudo llegar porque tuve que echar tus contenedores a la mar a efecto de recuperar el punto de equilibrio. Híjole, ¿qué está pasando ahí? ¿Está incurriendo responsabilidad? Sí, y también en un delito que se llama daño en propiedad ajena, pero vamos a explicar qué pasó ahí. Para eso entendamos los contratos. En el de fletamento, que erróneamente se le denomina arrendamiento de barcos, concepto con el que yo no estoy de acuerdo, les voy a decir por qué. La navegación es un acto completamente mercantil, es un acto de comercio. El artículo 75 del Código de Comercio me establece cuáles son esos actos de comercio, entre ellos la navegación y la explotación comercial de embarcaciones. Octavio y su servidor estamos ejerciendo actos de comercio, por supuesto que sí. Octavio está utilizando una embarcación de Rubén Ascar. ¿Quién está navegando? Octavio, que va a ser el que va a prestar un servicio con la embarcación de Rubén Ascar. ¿De quién es el barco? De Rubén Ascar, naviero. ¿El naviero qué hace? Explotar embarcaciones en el ámbito comercial. En este caso, Rubén no la está explotando, Rubén propietario, pero sí lo está explotando Octavio. Octavio también es naviero, claro que es naviero, pero no propietario. Tiene la posesión, más no el dominio de la embarcación, ¿ok? Entonces, no es un arrendamiento. Hablamos de un contrato de fletamento, en donde yo, propietario, me llamo fletante y Octavio, que va a disponer de la embarcación, se llamará fletador. ¿Para qué? Para que Octavio pueda utilizar mi embarcación por un tiempo determinado, dependiendo la modalidad de fletamento, y a cambio de eso me va a pagar un flete. Ojo, me está pagando ese concepto denominado flete por el uso de la embarcación, más no porque me esté prestando un servicio de transporte. Cuidado con los conceptos. Ahora, el libro del doctor Raúl Cervantes Ahumada es el libro base en el cual caemos cualquier abogado mexicano, incluso hispanoparlante. Es un libro muy bonito y muy bueno, pero si lo vas a leer, nada más te quiero hacer una acotación. Ten cuidado, porque los conceptos que empleaba el doctor Raúl Cervantes Ahumada, vigentes en aquel entonces con la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, sin la S, de 1963, te hablaba de un contrato que se llamaba contrato de fletamento transporte, y eso ya no existe. O es transporte o es fletamento, y por eso me atreví a poner al doctor Octavio en el ejemplo que estamos platicando ahorita, para que quede más claro. Entonces, ¿cómo vamos a celebrar ese contrato? Ahora sí que vamos a ver quién tiene mayor carga de responsabilidad. Aquí es muy parecido a los Incoterms. Si celebramos un contrato de fletamento a casco desnudo, yo le proporciono a Octavio la pura embarcación. Ahora sí que él se va a encargar de equiparla, habituallarla, pertrecharla y de contratar a la tripulación. La embarcación es tuya, Octavio. Ahí está a tu disposición. Ahora sí que Dios te bendiga
Ahí la tienes. La embarcación se llama Popeye, de nacionalidad mexicana. En este caso, el fletador, Octavio, va a tener dos cuestiones, la gestión náutica y la gestión comercial. Rubén, ¿qué quiere decir eso? Que va a actuar como dueño y también para efectos comerciales de la embarcación. Es decir, él se va a encargar de todas las actividades necesarias para garantizar la seguridad del barco y de la navegación. Y por supuesto también va a hacer todos los actos de carácter administrativo y mercantil a que haya lugar, perdón. ¿A qué te suena esto? Dependiendo de qué enfoque lo veas, al Ex-Work o al DDP. Pero a final de cuentas, la mayor carga de responsabilidades está para el fletador, en este caso, el usuario de la embarcación, llámese Octavio. ¿Qué otra modalidad tenemos? El fletamiento por tiempo. Ok, aquí va a ser por un tiempo determinado. El Código Civil Federal me habla de que no debe de haber menos de un año en la temporalidad de un contrato. Pero acuérdate que el derecho marítimo, entre sus características que tiene, es que es internacional. Dicho lo cual, si hay tratados internacionales que reconocen un tiempo inferior al año, se va a aplicar eso. ¿Por qué? Por dos cuestiones, bueno, por las siguientes cuestiones. La primera, porque el tratado internacional es ley suprema de acuerdo a lo que me dice el artículo 133 de nuestra Carta Magna, y porque de acuerdo al principio pro homine pro persona, hay que reconocerle o interpretar la ley en el mayor beneficio para el fletador, en este caso Octavio, respetando también, por supuesto, una de las características del derecho marítimo que es internacional. Independientemente de que haya normas de derecho interno, no pueden contradecir a las normas de derecho internacional en el derecho marítimo. Ok, Rubén, ¿y en el fletamiento por tiempo qué pasa? ¿También te va a pagar un flete? Por supuesto que sí, por un tiempo determinado. Y aquí fíjense bien, la gestión náutica la conservo yo, el fletador, propietario. Yo actúo como dueño. La cuestión comercial, es decir, el que celebra los contratos, va a ser Octavio, el fletador. Ahora, la otra modalidad que tenemos es el fletamiento por viaje. Aquí en el fletamiento por viaje, yo, Rubén Ascar, me voy a encargar de entregarle a Octavio la embarcación equipada, habituallada, pertrechada y con tripulación. El hecho de que la tripulación sean empleados míos no quiere decir que van a desobedecer las órdenes de Octavio, ¿eh? Se plasma en el contrato de fletamento por viaje, que además es parte de su naturaleza, de que el capitán le debe obediencia al fletador. ¿Cuándo va a concluir ese contrato? Pues cuando concluye el viaje. A lo mejor él me dice, Rubén, fíjate que necesito tu embarcación, voy a descargar mercancía de México y necesito llevarlas a diversas partes del mundo, Singapur, China, Vietnam, Tailandia, algunos países árabes, europeos, parte de Estados Unidos, y ya regreso a México. Oye, Rubén, ¿y si la embarcación salió de Lázaro Cárdenas, el fletador Octavio de la Torre te debe de entregar la embarcación en Lázaro Cárdenas? No necesariamente. En el contrato de fletamento podemos pactar que me lo puede entregar en cualquier puerto mexicano. Y si él está llegando del lado del Atlántico, puede ser en cualquiera de los puertos del Golfo de México. Ahora, si quiero ser enfático, pues nada más le pongo en Altamira, Tamaulipas y pum, se acabó. Cuando se concluye el viaje, termina el contrato de fletamento por viaje. El documento en donde consta este contrato se llama póliza de fletamento, acuérdate. Oye, Rubén, ¿y qué pasa si Octavio quiere supletar tu embarcación? Es decir, que él no la ocupe y a lo mejor Jorge la está ocupando. ¿Lo puede hacer? Si se pacta en el contrato de fletamento, claro que lo puede hacer. Rubén, ¿y quién recibe ese flete derivado del supletamento? Octavio, porque yo lo autoricé a que él lo recibiera. ¿Quién está supletando? Él. ¿Quién debe de recibir ese fruto por la explotación de la embarcación? Él. ¿Sale? Ahora, ¿qué diferencia hay con el contrato de transporte marítimo de mercancías? Muy sencillo. Ya nos quedó claro que Octavio y yo celebramos un contrato de fletamiento. Ahora, se acerca la maestra Daniela, el doctor Máximo Carvajal, Paco Chávez, y todos nuestros compañeros que están siguiéndonos, ¿sale y vale? El Vista se acerca y le dicen, oye, mira, pues me interesa que transportes mis mercancías de México a diversos países.
A lo mejor para algunos de ellos van a Japón, para otros de ellos van a China, para otros de ellos va a Corea. Pero a final de cuentas, Octavio, ¿qué es lo que está haciendo? Prestar un servicio de transporte de mercancías por agua. ¿Por qué se denomina transporte de mercancías por agua? Por las vías navegables que ya vimos. No es nada más transporte marítimo. También se transporta a través de ríos y de aguas interiores, ¿sale? ¿Qué documento le va a entregar Octavio a estas personas que lo contrataron? Mejor dicho, embarcadores, el conocimiento de embarque. ¿Ok? Esas mercancías, ¿a quién le tienen que llegar? A un destinatario o a un consignatario. ¿A qué te refieres, Rubén? El destinatario va a ser el japonés Feliz QLTD y el consignatario puede ser el agente aduanal de aquel país o cualquier otra persona. Puede ser también el agente naviero, del cual ahorita vamos a profundizar. El detalle aquí es que es un contrato completamente diferente celebrado entre el embarcador y el naviero, en este caso Octavio, fletador de mi embarcación. Él les expidió un conocimiento de embarque. El conocimiento de embarque es un documento multifuncional. Acuérdate que el artículo 36A de la ley aduanera te exige que lo anexes al pedimento. En este caso hablamos de pedimentos de exportación. Claro que sí. Ok. Por favor, el conocimiento de embarque al agente aduanal. ¿Puede ser por correo electrónico? Claro, ya todo se maneja de manera electrónica, ¿ok? Y el capitán debe de tener un ejemplar a bordo. Ahorita les explico por qué es un documento multifuncional. Porque hace prueba de que se celebra un contrato de transporte entre el embarcador y el transportista. Es un documento que hace prueba de que las mercancías ya fueron recibidas a bordo de la embarcación. Es un documento que acredita que el capitán ya tiene a bordo las mercancías. ¿A bordo de dónde? Del barco. Oye, Rubén, ¿y si se celebró un Incoterm FAS en donde entregas la mercancía a un costado del buque? No importa, con el conocimiento de embarque se dice, de acuerdo a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a las reglas del Haya-Bisbee de 1968, que las mercancías están dentro de la embarcación. ¿No sería injusto para el capitán y para Octavio? Pues sí, viéndolo desde un punto de vista, pero dura lex sed lex. Por más duro, muy dura que sea la ley, no deja de ser ley. Y algo muy importante, es un título de crédito representativo de mercancías. ¿Qué es un título de crédito? Acuérdate, el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito me dice, es el documento necesario para ejercer el derecho literal que en ellos se consigna. Tenemos ahí al cheque, al pagaré, a la letra de cambio y al conocimiento de embarque. Los tres primeros me van a representar dinero toda la vida. El conocimiento de embarque me va a representar mercancías. Dicho lo cual, si es un título de crédito, se puede endosar naturalmente. ¿A qué te refieres, Rubén? Que, por ejemplo, si el doctor Máximo Carvajal ya no quiere esas mercancías, hablando de una importación, pero a lo mejor a Jorge sí le interesan, el doctor se las endosa y ya. Oye, Rubén, ¿y cómo se hace el endoso? Como lo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Puede ser un endoso en blanco, la pura firma del doctor, o le podemos poner una leyenda. ¿Pero en dónde, Rubén? No va a haber espacio. En el reverso del conocimiento de embarque están las cláusulas. En una hoja y se la engrapas. No te encierres en un laberinto. Busca soluciones. Ese endoso, ¿cómo va? Palabras más, palabras menos, si la memoria no me falla, así. Doctor Máximo Carvajal Contreras, representante legal de Importaciones Mexicanas SADCB, endoso en propiedad el presente conocimiento de embarque. A Jorge Salgado, representante legal de Importaciones Felices SADCB, con fundamento en los artículos 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 55 de la Ley Aduanera, 129 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. El nombre del doctor Máximo Carvajal Contreras, su firma y la fecha, punto. Le puedes poner nada más endoso, le puedes poner también endoso en propiedad, porque tenemos otros tipos de endosos, pero no quiero hablar de ellos para ya no absorber más tiempo y terminar de ver contigo el derecho marítimo con el comercio exterior. ¿Ok? Estas mercancías, ¿a quién le van a llegar? Insisto, a un destinatario o a un consignatario. Oye, Rubén, resulta que las va a recoger mi agente aduanal aquí en Manzanillo, pero el conocimiento de embarque viene a nombre del importador. ¿Qué hago? ¿Le marco a la empresa naviera para que me lo cambie? No, endósaselo al agente aduanal. Ah, caray, ¿y cómo le hago?
Tal cual te lo expliqué hace ratito y la leyenda es muy similar. Nada más ahí me le vas a poner se endosa a favor de la agente aduanal Magali Cavazos Rejón con patente aduanal número tal para que pueda llevar a cabo los actos de despacho aduanero. Punto. ¿Ok? Se está transmitiendo la posesión del documento, más no la propiedad de lo que viene dentro de ese, dentro del citado conocimiento de embarque. ¿Por qué? Porque para endosar el conocimiento de embarque para efectos de despacho aduanero es una especie de endoso en procuración para que te puedan hacer un trámite. ¿Quién? El agente aduanal. ¿Qué va a hacer? Despachar las mercancías. Muy diferente al endoso en propiedad que mencionamos hace un momento. ¿De acuerdo? Oye, Rubén, tú nos dijiste que pues, las mercancías no llegaron todas. Resulta ser que Octavio optó por tirar unos contenedores, pero ¿por qué lo hizo? Ahí hablamos de una avería gruesa, que es uno de los incidentes más comunes en los accidentes marítimos. Sencillo. Un ejemplo. La embarcación se está inclinando hacia estribor, el lado derecho de la embarcación. No hay punto de equilibrio, no hay punto de apoyo. Híjole, tírame contenedores que se encuentran a babor, lado izquierdo de la embarcación, para recuperar mi punto de equilibrio. Oye, Rubén, pero ¿y esos contenedores qué onda? ¿Se perdieron? Pues sí, sí se perdieron, pero el hecho de que se hayan perdido no significa que no se les vaya a indemnizar a los afectados. Para ello, el capitán va a establecer en el diario de navegación qué sucedió y por qué tomó esa decisión. Acuérdate que las reglas de George Amberes, que son un conjunto de usos y costumbres, no es un tratado internacional, me establece en su regla 1, si la memoria no me falla, que la avería gruesa es un gasto, sacrificio extraordinario que se asume intencionalmente, pero de manera razonable. Es decir, hay que tirar esas mercancías porque si no la embarcación se va a hundir. En la navegación tenemos 3 bienes jurídicos tutelados. La vida humana en primer lugar, en segundo lugar la embarcación, porque si se hunde no llegamos, y en tercer lugar las mercancías o el cargamento. ¿Qué salvaguardó el capitán al echar esas mercancías? Que se denomina avería de chazón de mercancías. Los 3 bienes jurídicos tutelados que te comenté. Cuando se llega a puerto, entonces se va a firmar un contrato entre todos los involucrados en la navegación y eso se denomina compromiso de avería, ¿sale? ¿Vale? Y ya hay plazos previstos en la ley para dar cumplimiento a la misma y también se va a señalar qué se tiene que hacer en el caso de que una de las personas no lo quiera firmar o no se quiere indemnizar a los afectados. En este caso, Jorge, Paco Chávez, qué sé yo, ¿no? Porque se tiraron los contenedores de ellos, pero fue por un bien común. Transporte de pasajeros, muy sencillo, los cruceros, no te vayas lejos. El remolque transporte, ¿qué es? Llamémosle como un barco grúa, si se me permite la expresión. Este remolque transporte lo que va a hacer es que con su fuerza de tracción o parte de su fuerza y la embarcación remolcada también está echada a andar, pues lo que hace es remolcarla a un lugar, a lo mejor se descompuso, a lo mejor ya no hubo suficiente combustible, ¿de acuerdo? ¿Se tiene que contratar? Sí, siempre y cuando existan este tipo de fallas para no poner en riesgo la actividad marítimo portuaria. Pilotaje, sí o sí lo tienes que contratar. Aquí no es de que yo quiero. ¿Por qué, Rubén? Porque el piloto práctico, como le denominan en España, es la persona física con los conocimientos académicos y técnicos y además conoce la profundidad del puerto para llevar, valga la cacofonía, a buen puerto tu embarcación. Resulta ser que está llegando Emperatriz de los Mares al puerto de Lázaro Cárdenas. Ok, dale, capitán, por favor, oportunidad al piloto de subirse a la embarcación porque él la va a conducir al lugar correspondiente en donde debe de atracarse. Capitán, tú no te metas, por favor, porque tú no conoces la profundidad y las distancias que hay en el puerto de Manzanillo. Dale oportunidad al piloto, por favor. Perfecto. Seguro que es el seguro, no es otra cosa que este contrato por medio del cual existirá un interés asegurable, llámese mercancías, embarcación, parte de la embarcación y el seguro sobre fletes. Y no se diga también el seguro de vida y el seguro por responsabilidad civil.
Y bueno, pues ya para terminar, quiero platicarles un poquito sobre esta persona que estamos viendo aquí. Él es el contador público Adolfo Tomás Ruiz Cortines y durante su sexenio se estableció el programa de desarrollo marítimo portuario conocido como la Marcha al Mar. La mayor preocupación de Ruiz Cortines es que la población se estaba concentrando mucho en el centro, entonces él quería redistribuir no nada más la población, sino las actividades productivas hacia la costa y además quería que tuviese México una industria, bueno, sí, ¿por qué no decirlo? Una industria marítimo-pesquera eficiente, una, ¿cómo se llama? Una marina mercante que pudiera competir. Lamentablemente no se le dio seguimiento a su programa. Fue un presidente que hizo muchas cosas por el país, gobernó de 1952 a 1958 y pues bueno, lo que quiero resaltar de él hoy día es precisamente esa propuesta que hizo del programa de desarrollo marítimo portuario conocido como la Marcha al Mar. No olvidemos su rostro, el contador público Adolfo Tomás Ruiz Cortines, originario del puerto de Veracruz. Y bueno, pues de mi parte es todo. Le pido una disculpa si me explayé un poquito y espero que la presente charla haya sido de su agrado. Sin más, yo cedo la palabra a los anfitriones y por supuesto estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o lo que deseen compartir. Muchas gracias. Pues no me queda más que agradecerte, Rubén, y a todos, como dice Octavio, aprovechar que vas a dar esta parte del diplomado marítimo con el CUEF. La verdad es que aprovechen a Rubén, a todo su conocimiento, porque la verdad es que lo haces de manera muy didáctica y muy interesante. Y bueno, aquí tenemos tu reconocimiento habitual que dice TLC Magazine México y hagamos un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Rubén Abdo Ascar por hacer el trueque en la plática virtual con el tema Comercio Exterior y Derecho Marítimo el día 5 de octubre del 2020. Muchísimas gracias, Rubén.